Bueno, vamos a leer a partir del versículo 1, entonces dice: Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En otro versículo de la Biblia dice en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuán importante, hermanos, aquí los que estamos presencialmente y los que están de manera online, cuán importante es para el cristiano renovar sus mentes. Sabemos que estamos en una matrix o una matrix. Estamos constantemente rodeados de ideologías, de filosofías, de creencias, de valores que el mundo exclusivamente quiere traer incluso a nuestras iglesias. Cuando decimos la Matrix, nos referimos desde luego a nuestra sociedad, a todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Ese sistema que está gobernado exclusivamente por el Dios de este siglo, que es Satanás. Todos los valores que se desprenden de esa Matrix son los que quieren entrar en nuestra vida, en la iglesia. Y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Probablemente usted ha visto esta película, y si no la ha visto, véala. Son esas películas que uno dice, no solamente una película fantasiosa, no solamente una película que nos hace imaginarnos mundos paralelos o empezar a mirar hacia posibles vidas sin ningún sentido, sino que esta tiene además un sentido bien profundo, porque nos encontramos con aspectos filosóficos en la misma película que nos atañen a todos, y por sobre todo a los cristianos, porque los cristianos, por definición, nosotros estamos en una matrix, estamos en una sociedad que quiere empujarnos a hacer creer creencias erróneas, creencias falsas de nosotros mismos, creencias falsas del amor, creencias falsas de lo que respecta a la educación, creencias falsas respecto de Dios. Es por eso que la Matrix está cada día queriéndonos engañar a nosotros. Aunque usted sea cristiano, aunque usted tenga al Espíritu Santo en su corazón, eso no quiere decir que usted no pueda estar totalmente contaminado y caminando en esta hora que usted me escucha como un esclavo de la Matrix. Aunque usted sea redimido, aunque usted esté salvo y tenga por herencia el cielo, usted puede estar en esta hora actuando como un esclavo de la Matrix. Y de alguna u otra forma todos nos vemos rodeados de esta Matrix. No podemos omitir que mucha de la tecnología, de los avances, de las filosofías y de tanto avance en términos tecnológicos, de redes sociales, todos estamos envueltos en esto. Y no es que nosotros tengamos que hacer una casa allá en Alaska o en Antártica, sino que lo primero que debemos entender es que debemos ser conscientes de esta Matrix, de esta sociedad. Que no podemos contaminarnos con la Matrix, con todo lo que tiene que ver con su ideología, con sus costumbres, con sus hábitos, que muchas veces lo pinta como si fuese bueno, como si fuese atractivo. Es así el pecado, hermano. El pecado a los ojos de los hombres que no tienen a Dios y que son ignorantes. Ellos creen que el pecado es digno de practicar. Para un cristiano, el pecado es lo más detestable que puede haber en esta vida. Porque en última instancia, todo lo que tiene que ver con el pecado, lo que tiene que ver con filosofías que nos alejan de Dios, es francamente un engaño. Los deseos pecaminosos del alma son solamente un engaño, es una ilusión. No hay más nada que eso. Entonces, tenemos que entender, hermano, y vamos a hablar un poco de la película, como yo les decía, tiene mucha filosofía, se ponen en perspectiva aspectos como la libertad. ¿Hasta qué punto somos tan libres nosotros de escoger? Porque hay muchas condicionantes. Está, por ejemplo, la educación, está, por ejemplo, nuestra propia vida, nuestra familia. Tenemos, por ejemplo, un sistema nervioso único, exclusivo, que también
merma, que también vicia la realidad, la interpretación que hacemos. Entonces, ¿hasta cuán libres somos? Es una cosa que podemos debatir mucho. Nosotros sabemos que como cristianos, la cuestión de la libertad, sobre todo en personas incrédulas, está en última instancia un poco cuestionada, porque el incrédulo, hermano, es esclavo del pecado. La palabra dice que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado, esclavo del diablo. Entonces, ¿hasta qué punto la libertad para los incrédulos viene a estar? Ahora, el cristiano también puede ser un esclavo de Satanás, aún sin serlo, aún en su naturaleza, siendo libre, él puede ser un esclavo de muchas cosas que ya vamos a ver. Entonces, se toman aspectos filosóficos en esta película y también se pone en perspectiva qué es lo real, cuál es la realidad. De alguna manera se deconstruye esta idea de que habría una realidad única y exclusiva. No me voy a detener tanto en eso, pero sí voy a dar luces para partir señalando la importancia, hermano, de percibir las Escrituras, no con una mente carnal, sino que con la fe, con una mente renovada. Y curiosamente, podemos nosotros exclusivamente tener una mente renovada cuando nosotros paradójicamente renovamos nuestra mente a través de las Escrituras. Curiosamente, Pablo nos dice de manera imperativa, categórica, dos asuntos. En primer lugar, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a la Matrix, a la sociedad. No os conforméis a sus costumbres, a sus valores, a lo que plantean como bueno. Para la Matrix hay muchas cosas que son de Tutankamón, que son retrógradas, ¿no es cierto? Que son dignas de olvidar, que son dignas de despreciar. Pero aún con todo y eso, el cristiano no debe seguir lo que muchos plantean. No tiene que ir contra la corriente, que la corriente es el montón, la corriente es la Matrix, la sociedad va en su propio carril. El cristiano, si no se conforma con el mundo, entonces irá en contra de la corriente. Y eso es lo que nos quiere decir Pablo. Podemos deducir entonces que aquellos que se conforman, que se amoldan, que se flexibilizan de tal manera que puedan encajar en el mundo, están a favor de la corriente. Están como todos están caminando, se suma. Aunque él puede quizás estar vestido de otras vestiduras, llevándolo en términos espirituales, él se suma. Porque hay una cosa también de temor al rechazo, de la aceptación social, de ir tras lo que todos van. Hay una cuestión biológica en eso, en nosotros. No nos gusta ir por el camino contrario al que todas las personas van, contrario de ese camino. El cristianismo es por definición un cambio de dirección de acuerdo en relación al camino que va el mundo. Entonces nos dice, no os conforméis, sino que transformaos. Ahí está lo que debemos hacer también de manera imperativa. Debemos transformarnos. Hace poco Jonathan, nuestro hermano, nos decía acerca del proceso de metamorfosis. Un proceso que la oruga hace, ¿no es cierto?, de manera natural y se convierte en mariposa. Entonces, ese proceso para nosotros, en el Espíritu ya fue. Cristo ya nos dio una nueva criatura instantáneamente. Cuando usted cree, el Espíritu Santo ingresa a su interior, usted es nuevo en Cristo. Pero en su alma, en su mente, usted está viciado. Todas las mentiras que creyó antes de Cristo, usted las va a mantener. Aunque usted haya tenido una conversión extravagante, usted va a tener que luchar. Ahora, es por eso que nosotros tenemos una batalla hasta el final de nuestros días. Cada día cuenta. Cada día que usted se levanta, va a tener batallas con sus deseos, con su carne, con lo que me dice el mundo, con dudas acerca incluso de la veracidad. Pero aquí hay una regla, tal como lo decimos nosotros en el mundo, decimos que dime con quién andas y te diré quién eres.
Ahora, si lo llevamos a este texto, dime cuánto renuevas tu mente y te diré cuántos frutos tú tienes, hermano. Si usted está continuamente quejándose que no ve fruto, que está estancado, que se siente sin fuerza, que no tiene deseo de ver a los hermanos, que no quiere venir a la iglesia, yo podría decir, y cada cristiano, de acuerdo a las Escrituras, podría tan solo ver su vida y ver cuánto está gastando en renovar su mente y podría deducir que esa es la causa. Tal vez no está pasando suficiente tiempo en las Escrituras, tal vez no está pasando suficiente tiempo en escuchar la verdad que es Cristo. Dice R.C. Sproul en una de sus frases, dice, la ironía del señorío del Nuevo Testamento es que solo en la esclavitud a Cristo puede un hombre descubrir la auténtica libertad. Pero la descubrimos en nuestra mente cuando renovamos nuestra mente. Cuando no la renovamos, entonces no somos libres en nuestra mente. Por eso, hermano, la importancia de que antes que deseemos visiones, sueños, profecías, que venga el profeta de México, de Honduras, de cualquier parte, antes que deseemos que un hombre nos hable, primero vayamos a la profecía más fidedigna que podemos tener, que es la Escritura. Hermano, hay mucho emocionalismo detrás que viene de la Matrix, que viene de la sociedad. La sociedad nos muestra un mundo lleno de emociones, de entretenimiento, de cuánto esto me va a hacer feliz, de cuánto esto me va a llenar de mariposas. Pero, hermano, el Evangelio no consiste en emociones, sino que consiste en convicciones. Tal vez usted en esta hora no se siente feliz, no se siente con una pasión, pero muchas veces no tenemos que sentir eso. Solamente debemos creer en nuestra mente que si tenemos al Señor, lo tenemos todo. Que nuestra casa no es esta Matrix pasajera. Que la sociedad va cambiando de disfraz, de pronto vemos catástrofe, de pronto más apacible, de pronto resurgen movimientos políticos, sociales. Hermano, aquí no tenemos nada asegurado. Quizás venga una pandemia después, quizás venga aflicción, luego va a venir calma. Eso ha sido así siempre. Han habido periodos de la humanidad difíciles, estables, pero lo único que permanece estable es la palabra de Dios. Mientras nosotros busquemos la palabra de Dios y el consejo fiel, siempre estaremos fuera de la Matrix. De alguna manera viviendo tal vez de manera física, pero no siendo parte de la Matrix, la sociedad. Entonces, había una consigna que se le hacía al protagonista en esta película, y es que él podría seguir durmiendo, podría seguir dopado, podría seguir en la misma zona de confort, que era la píldora azul. O podría tomar un cambio de dirección. Y ahí nosotros lo unimos con el concepto de arrepentimiento. Un cambio de dirección y rebelarse con la Matrix, contra la Matrix. Y esa era la píldora roja. Entonces, cada vez que Dios nos habla, estamos en esa constante de que Dios nos muestra cuál camino nosotros debemos o más nos conviene, pero la decisión es nuestra el día de hoy. La decisión es nuestra. Ahora vamos a entrar en detalle acerca de la importancia de nuestra mente. Usted sabe que la mente es importante. Usted sabe que ahí ocurre todo en nuestro computador. El procesamiento de toda información ocurre ahí. Y esta película está basada en muchos planteamientos de muchos autores de la filosofía, pero que en última instancia la Biblia ya nos decía hace miles de años. Quizás estos autores toman planteamientos bíblicos, quizás le dan un lenguaje más técnico, más académico, pero dicen lo mismo. En Proverbios 23:7 nos dice,
porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hermanos, los pensamientos que nosotros almacenamos y los estímulos que nosotros recibimos y las informaciones constantes que recibimos marcan en nuestra mente. Marcan en nuestra mente. No es que llega la información y se va a la galaxia y se olvida para siempre y hay una papelera y de reciclaje que usted la puede vaciar. No, hay un porcentaje que es consciente, que nuestra mente lo almacena para fines del aquí y la ahora, pero hay otro porcentaje que queda almacenado, lo que muchos llaman el inconsciente. Y es por eso que nosotros somos responsables de poder discernir, de poder actuar de acuerdo a nuestra propia responsabilidad de qué estímulos están llegando a nuestra mente. Es por eso, hermano, que entre más pensamiento y palabra de Dios entre a nuestra mente, más fuera del montón vamos a estar, más fuera de esta materialidad pasajera que es el mundo, vamos a estar mucho más lejos. Y vamos a estar mucho más firmes en Cristo, en nuestra salvación. Es importante, hermano, que entendamos la importancia de esto. Hay muchos autores que señalan que nuestra propia humanidad, nuestra propia mente va interpretando según su propia voluntad. Algunos proponen que no hay objeto sino sujeto, como Schopenhauer, que decía que en el fondo nuestra realidad también nosotros la construimos de acuerdo a nuestra propia subjetividad, nuestra propia interpretación. Aquí quiero llegar con esto. Bueno, antes de eso, hay otros estudios que aseveran la importancia de esto. Por ejemplo, en deportistas, incluso en músicos, se han hecho lo que se llama las visualizaciones, que se trata de sentar al deportista o al músico antes de una función, antes de un partido de fútbol, y que él comience a visualizar, a imaginar sus jugadas, a imaginar sus pases, a imaginar todo lo que él ha practicado. Y se ha visto que el cerebro no distingue lo que es fantasía de realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que podían ver a través del escáner cerebral que estaban haciendo los investigadores, que las mismas áreas que se activaban cuando estaba él corriendo o haciendo la jugada en el mundo real, eran las mismas cuando él imaginaba. Y esto dio por resultado que las áreas se profundizaban mucho más, hacían mucho más fuerte. Entonces a la hora de salir, chutear el penal, chutear la jugada clase que estaba estudiada previamente, lo hacía con mayor soltura. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Nuevamente, el cerebro no distingue de fantasía versus realidad. Si usted ve una película, si ponemos una película aquí, si sale un monstruo o sale el Chucky, nos vamos a asustar todos, porque nuestro sistema nervioso está creado de tal manera que pueda sobrevivir, que pueda arrancar, y aunque sabemos de manera consciente que el Chucky no está aquí, ¿no es cierto? Al menos el Chucky de la película. Aún así nos asustamos porque hay una cuestión que es mucho más configurada. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Lo que creemos es muy importante. ¿Qué es lo que estamos creyendo? Es probablemente la pregunta más importante. Porque cuando comenzamos a creer, comenzamos verdaderamente a cambiar. Porque cuando comenzamos a creer todo lo que la palabra nos dice, comenzamos verdaderamente a nuestro interior a cambiar profundamente, a cambiar nuestras intenciones, a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar todo lo que Dios detesta. Hermano, el versículo primero que nosotros vimos refleja muy bien el proceso que debemos hacer con nuestra mente. Vamos a leerlo aquí, si puede, hermana Gisela. Romanos 12,
12:12, perfecto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Probablemente, hermano, aquellos que no renuevan sus mentes van a estar confundidos, van a estar en una niebla, van a comenzar a preguntarse, ¿y será posible casarse con un yugo desigual? Aunque la Biblia lo dice claro. ¿Y será posible que la Biblia sea la palabra de Dios? ¿Será posible que la Biblia no tenga fallas? ¿Será posible que Dios me ame a pesar de todo? ¿Será posible? ¿Será posible? Pero cuando nosotros renovamos constantemente nuestra mente, somos siempre de una línea. Estamos seguros. Seguros porque hemos creído. Porque esa realidad, esos bits de información que hemos gastado durante el día, durante la noche, y cada vez que tengo un tiempo medito la palabra, y cada vez que tengo un tiempo saco tiempo para orar, y cuando tengo un tiempo escucho una alabanza, bíblicas. Entonces continuamente nosotros comenzamos a creer la palabra, comenzamos a creer que Dios verdaderamente es fiel, que Dios verdaderamente es digno de confianza. Sabemos que nosotros estamos bajo el cuidado de nuestro Señor y tenemos fe. Y es por eso que el cerebro, nuestra mente no va a distinguir aquello. Depende solamente de usted, de que usted crea la palabra, de que usted renueve su palabra, la palabra en su mente. Entonces, el texto se puede resumir, el que acabamos de leer, de esta manera, parafraseando. Sea transformado de tal manera que con tu nueva mente puedas pensar como Dios piensa y aprobar lo que Dios aprueba. Detestar lo que Dios detesta. De esa manera podemos tener el corazón de Dios en nuestra mente, a través de no conformarnos, pero no se queda ahí. No solamente basta decir, no voy a empezar a escuchar todo lo que el mundo me dice, no basta solamente ahí, sino que sigue y profundiza en que el cambio y la transformación de nuestra mente viene a través de las Escrituras, de una mente renovada en las Escrituras, de cambiar nuestra mente con la palabra de Dios. Ahora nuevamente el cristiano que no está constantemente renovando su mente por medio de la palabra está dormido, está dopado. Hermano, está a merced de la Matrix, está a merced de todo lo que la Matrix quiere instalar en su cerebro y hacerle creer aquellas verdades. Y si la sociedad y el mundo y Satanás comienzan a decir, ¿sabes qué? Dios es amor y Dios ama, es una verdad, Dios ama a todas las personas que pertenecen al LGBT. Pero si Dios es amor, también tenemos que permitirle que ellos puedan desarrollar su ideología. Y es cuando ahí vienen los engaños, hermanos. Cuando ahí vienen una frase que Dios no ha dicho o que ha dicho, pero el mundo comienza a transformarla. Si bien es cierto, nosotros amamos a las personas, no tenemos nada contra ellos. Pero una cosa muy diferente es comenzar a permitir frases que tienen que ver con ponerle un aspecto positivo, una connotación positiva a una práctica. Y eso, ahí está el problema. No podemos congraciar con aquello. Entonces, el Espíritu Santo fue quien nos sacó a la luz. Él lo hizo. De alguna manera ya nos sacó de la Matrix. Pero insisto, nuestra mente es muy importante porque ahí quedan los residuos, los remanentes, todo lo que tiene que ver con la Matrix. Que nosotros somos los encargados de limpiar a través de la renovación de la mente. Esa es parte de la responsabilidad humana, hermanos. El Señor no va a bajar y no le va a mostrar la palabra y no va a bajar al ángel Gabriel para que le abra la Biblia o para que le muestre los versículos. Usted lo tiene que hacer. Usted tiene que renovar, no solamente leer la palabra, sino que meditar la palabra, saborearla, ver
los gustos que tiene. Cuando uno come, ¿no es cierto? Cuando uno come un helado o algo así, disfruta, comienza a saborear, comienza realmente a ver qué sabores son. Y ese es un proceso, hermano. Ese es un proceso que todos estamos a partir de cuando conocemos al Señor. Entonces, ¿están aquí mis hermanos? El apoyo moral que tenemos. Bueno, el viernes estamos con todo aquí los hermanos. Van a venir aquí más de lo que estamos ya acostumbrados, así que es una manera de salir de la Matrix, salir de la sociedad. Cuando llegamos aquí es como que uno llega a un refugio. Muchas veces nosotros nos hemos encontrado, recién, perdón hermano Ismael, pero él nos decía, bueno, él venía con harto ajetreo, venía de ir para allá, de ir para acá, de concentrarse en aspectos que son obviamente necesarios que es el trabajo, pero venimos en eso, pero aquí nuestra mente se expande, nuestra mente es como un receso celestial. Entonces, muy importante que nosotros asistamos a la iglesia, y gracias al Señor por eso. Bueno, vamos a pasar ya en favor del tiempo, algunas premisas, algunas aseveraciones, afirmaciones, principios que la Matrix nos plantea de manera directa o de manera indirecta. El primero de ellos es un clásico, que no lo dicen obviamente, no está en los carteles explícitos de la Matrix porque precisamente va a intentar engañarnos. La verdad obviamente nunca va a estar ahí inserta, pero básicamente se resume en busca, pero no halles. Busca, pero no halles. Hoy la sociedad nos ofrece entretenimiento, nos ofrece una gratificación instantánea. Y por eso que ya no, ni podemos estar con el celular, ni podemos estar tranquilos, sentados, sin ningún estímulo. Fíjese que 40 años atrás las personas podían estar así, sin hacer nada, mirando quizás la mosca, quizás el cielo, imagínense, cosas que hoy en día son bien difíciles de hacer. Usted no ve a una persona tranquila por más de 10 minutos, o está intentando ver a ver si le llega un mensaje, o está intentando buscar alguna atracción, tal vez. Eso es producto, hermano, de que constantemente estamos sometidos a buscar la gratificación instantánea, a buscar la novedad. En las redes sociales están elaboradas de tal manera que la persona se vuelva adicta. No en todos los casos sucede, obviamente, pero está ideado de tal manera que la novedad siempre aparezca, que usted siempre esté con el dedito y puede ir actualizando, y siempre va a haber una actualización, siempre. Pero hay que entender que está programado para nunca terminar, para siempre ir más allá, pero sin ningún fondo, sin poder hallar. Porque sabemos que en la Matrix no predominan sentimientos profundos, no predominan convicciones, no predomina estabilidad. Todo lo que quiere es solamente el ahora ya. El placer ahora ya. No me interesa esperar, dice la Matrix, la sociedad, sino que lo quiero ahora ya. Eso es instantáneo, todo instantáneo. Eso nos ha llevado a personas tremendamente esclavas del deseo, tremendamente esclavas de querer y de querer y de desear y de desear. Ahora, ¿serán malas las redes sociales? ¿Será malo lo que tal vez muchas veces por productos de mente, hay que decirlo, brillantes, se elaboran? Hay que despreciarlas necesariamente. Cada uno se conoce, cada uno sabe. Las redes sociales no son malas en sí. Hay muchas cosas de la Matrix que no son malas en sí. ¿Cuánta bendición ha llevado? Nosotros estamos en una red social. Sería totalmente contradictorio. Pero debemos entender la primer acción que nosotros debemos hacer es darnos cuenta. Lo que llamamos psicología el insight. Cuando la persona dice eureka, cuando se le cae el 20, como dicen en otros países. Se le cae aquí no existe nada de eso. Se le movió la teja, nosotros decimos.
Se le movió la teja, ¿cómo? Se le prendió la ampolleta, claro. Ese es el primer paso, cuando nosotros nos damos cuenta. Ahí comienza nuestra mente, nuestro espíritu a despertar, pero no un despertar humano, sino que Dios comienza a mostrarnos la realidad. Ahora, constantemente estamos sumidos en este tipo de sociedad tan adiestrada también para siempre inculcar, como decía, la gratificación instantánea. Ahora, me parece a mí que esto está muy de la mano con el tiempo, el cómo se nos va el tiempo. La Matrix no sabe de muerte, nos mantiene de manera tal que no pensemos en aspectos importantes. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a dejar de alguna manera en nuestro mundo? Entre más dormidos estamos, entre más sumidos a la Matrix estemos, más el tiempo se nos va a pasar. Así de simple. John Piper dice, las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios. Demostrar que era mentira que no teníamos tiempo para Él. Esa es una verdad así brillante. Yo cuando leí esta frase hace mucho tiempo la encontré brillante. Voy a leerla nuevamente. Las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios. Demostrar que era mentira que no teníamos tiempo para Él. Esa es la verdad. Dios nos ha dado también el tiempo. Y el tiempo es muy preciado. Debemos valorarlo, porque es el medio que Dios nos ha dado. Nos ha hecho mayordomo de nuestro tiempo. Ahora, el púlpito muchas veces también de nuestra casa es la televisión, que minuciosamente entregan ideas, información. Y tal vez los programas son sanos, noticias, informes, documentales, pero en alguna sílaba, en alguna letra, en alguna idea, por más minuciosa que sea, tal vez hay algo de la Matrix ahí. Y es muy probable que cuando nosotros comenzamos continuamente a escuchar, sea lo que sea, de la televisión o de cualquier otra cosa del mundo, vamos a escuchar algo que es antibíblico, por más mínimo que sea. Ahora obviamente no vamos a agarrar todas las teles y ¡pah! No, hermano, no. Hay que ser sabio. Solamente estoy señalando que nosotros debemos filtrar, discernir, como un colador. Cuando nosotros echamos el agua caliente y se quedan solamente los fideos, por ejemplo, bueno, eso es filtrar. Eso es filtrar. Bueno, y también reina en este punto, ¿no es cierto?, de busca pero no hayes. Por consecuencia viene la ley del mínimo esfuerzo. Todas las personas se han convertido en rezongones por naturaleza, creyendo de que la sociedad, los padres y todo el mundo le debe algo. Le debe algo. Y eso también ha sido producto de un adiestramiento progresivo que en última instancia es Satanás trabajando en las mentes de los hombres. Entonces ya esto, por ejemplo, estos títulos célebres de muchos libros son muy exitosos por lo mismo. Cómo ser millonario sin esfuerzo. Todo lo que tenga que ver con misticismo, con que me digan quién me fue infiel, ahora ya quiero saberlo. Que me digan cómo va a ser mi vida de aquí a 5 años. Predomina eso, estamos configurados para eso, para que nos atraiga eso. Pero hermano, el cristiano se revela contra todo eso. Entiende que el Señor es soberano y el Señor progresivamente nos da conforme a su propósito. No esperemos nada del Señor ahora ya, porque el Señor generalmente es muy minucioso con nosotros. Y progresivamente, también, de acuerdo a nuestra propia fidelidad, el Señor nos va a hacer crecer, nos hace crecer en santidad, en amor, en pureza, progresivamente. Y Él nunca está apurado porque Él quiere hacer lo mejor posible. Entonces, eso implica que nosotros debemos perseverar en el camino del Señor, a pesar de que no entendamos o que queramos muchas cosas que el Señor no nos ha dado todavía, confiamos en su soberanía. Es otra ley que la Matrix
no plantea. No plantea. Ahora, otra premisa que la Matrix nos plantea muchas veces. Esperemos que nuestros hermanos sigan ahí, no se hayan ido a la Matrix, por favor, hermanos. La emocionalidad por sobre las convicciones. Vamos a tomar un poquito de agua. Iba a pedirle un aplauso, pero... La emocionalidad por sobre las convicciones. Yo ya le adelantaba precisamente acerca de esto. Nuestra mente está configurada para sentir emociones. Somos seres emocionales. A tal punto de que se ha visto que incluso en nuestras decisiones, gran porcentaje es emocional. Y que el componente más racional viene a ser como una especie de justificación de esa decisión. Ahora, no hay que negar que somos seres emocionales, que somos seres que nos encanta sentir, que nos encanta sentir. Incluso la tristeza en sí misma es algo que el ser humano en última instancia muchas veces desea. Parece algo placentero en sí mismo, el estar triste. Ahora, lo que debemos entender que nuestras emociones son engañosas. Hermano, tu corazón es engañoso. Mi corazón es engañoso, perverso. No lo conocemos del todo. Nuestros sentimientos y lo que queremos muchas veces nos llevan a un puerto equivocado. Y es por eso que debemos tener como sustento siempre la palabra de Dios. La Matrix nos dice que el sensacionalismo, que el andar bailando, que andar saltando a cada rato, es lo que deseamos, es lo que debemos buscar. Pero eso no puede entrar en nuestra iglesia. Encontré un párrafo muy interesante que nos señala, si quieres que Dios te hable, lee tu Biblia. Si quieres que Dios te hable audiblemente, lee tu Biblia en voz alta. Si quieres saber una profecía, lee el libro de la profecía más segura, la Biblia. Si quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, lee la Biblia. Si quieres saber cómo ser un buen esposo, esposa, hijo, hermano, lee tu Biblia. Si buscas ser un cristiano santo e íntegro, lee la Biblia. Exacto. Qué brillantes son. Y por último, si quieres entender los tiempos en los que el mundo vive, lee tu Biblia. Ahí es lo primero que el cristiano debe hacer y lo último que hace en la realidad. Lo último que hace. Porque la matriz de la sociedad nos ha inculcado la respuesta ya, la emoción ya, ahora ya, cuando esto es más espiritual. Hermano, somos nosotros que tenemos que adaptarnos a los pensamientos de Dios. La palabra dice que los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros. Dios no se rebaja, es el hombre que a través de la palabra debe de alguna manera, imperfecta tal vez, pero es de esa manera que se levanta un poquito más su entendimiento a través de la palabra. Entonces ahí está, hermano. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Eso es lo que debemos desear. Lo que muchas veces la iglesia no está deseando, y hablo iglesia a nivel general. Lo que mueve más hoy a las multitudes son los conciertos, que no está mal. Lo he ido a tantos conciertos, me he ido a tantos conciertos. Conciertos geniales, buenos, de músicos consagrados a Dios. Pero lo primero que debemos buscar siempre es la palabra. Los conciertos pueden ser muy buenos, pero también hay que discernir, porque muchos son saltos, aplausos, gritos, pero nada de la palabra de Dios. En las letras no hay nada de Cristo, ni de Jesús, ni de su perfecto sacrificio. Entonces, hay que evaluar muy bien. Y muchos quieren profecías ahora ya. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir cuando ni siquiera han abierto su Biblia? Entonces, es muy importante que no desacatemos el consejo de Dios. El consejo de Dios. Ahora, lo último, para ir finalizando ya.
Eh, la última premisa que nos hace la sociedad, dentro de muchas, es la desvirtuación directa o indirecta de la palabra de Dios. De alguna manera, esto siempre va a estar implícito en cada acción, en cada pensamiento, en cada doctrina del mundo. Va a estar el ataque a Dios, el ataque a su palabra, a la Biblia. Y el mundo no solamente, la Matrix, no tiene que ver solamente con guardarnos para que las modas no entren a la iglesia o que los estilos o los pecados no entren a la iglesia, sino que también las doctrinas, las enseñanzas de la Matrix, pero se quieren aquí acoplar a la iglesia. No solamente a nuestra iglesia, sino aquí a la iglesia de Jesucristo. Entonces, toda creencia que nosotros escuchemos de predicadores de internet, de todos en verdad, o que escuchemos en la televisión, debe estar sometida al análisis constante entre la palabra de Dios y esa emisión de información que alguien ha dicho. Continuamente debemos estar pensando lo que la persona me está diciendo y lo que la Biblia dice. Hace tiempo he escuchado miles de discursos de Cristiano Ronaldo, un gran jugador. Me imagino que es uno de los más admirados por muchos de los futbolistas, porque cualquier persona, incluso que no sabe de fútbol, puede ver a kilómetros que es bueno, que es un jugador completo, que es un jugador por sobre el promedio. Y él señalaba muchos aspectos que de alguna manera comienzan a entrar en la iglesia. Esta noción de que todo lo podemos hacer, que solamente basta con creer y nosotros en nuestras fuerzas podemos llegar a grandes metas, alcanzar todos nuestros sueños, ser el más grande. Hay que ver el campeón que llevamos dentro. Pero hermano, todas estas creencias que muchas veces se insertan en nuestra iglesia son totalmente antibíblicas. Porque nosotros no somos campeones en nuestro propio potencial. Nosotros tenemos una victoria que nos ha dado Jesús, que Cristo nos ha dado y nos ha hecho más que vencedores. Cuando meditamos esa verdad, estamos siendo bíblicos. Pero cuando meditamos en nuestro propio potencial, en nuestra propia fuerza de voluntad, en nuestra propia habilidad, en nuestro propio entendimiento, está entrando ese tipo de ideologías. Cuando el hombre es el centro y Cristo queda desligado del centro, estamos siendo verdaderos hipócritas con el Evangelio. Porque Cristo siempre debe estar en nuestros mensajes, Cristo siempre debe estar en nuestras enseñanzas. Hay algunas frases que yo saqué de algunos cristianos, se hacen llamar cristianos, yo no voy a entrar si es o no, solamente voy a decir algunas frases que no son bíblicas. Algunas, haz todo lo que puedas para que tus sueños se hagan realidad. Segundo, el deseo de Dios es que sobresalgamos. Todo este tipo de frases debemos sopesarle, hermano. Entender de que Dios no quiere que se hagan nuestros sueños realidad, porque nuestros sueños están viciados del pecado. El pecado ha sido tan garrafal la entrada que nuestras decisiones podrían estar bastante viciadas con ese pecado. Ahora, lo que Dios busca es que sus sueños se hagan realidad en nosotros. Que los sueños de Dios que formó antes de la fundación del mundo se hagan realidad en nuestras vidas. Y eso es lo que somos, instrumentos de la voluntad de Dios. Sabemos solamente que esa voluntad la podemos, según el texto que acabamos de leer al principio, entender, comprender por la renovación de las Escrituras. Pero en ningún modo Dios es el mayordomo de nosotros, de ninguna manera Dios nos suple y nos cumple todos los deseos, todos los sueños, todo lo que nosotros queremos hacer, de ninguna manera. Ahora, Dios muchas veces produce el deseo del querer como el hacer. Y muchas veces aspectos que nosotros deseamos son divinos, son semillas que Dios ha puesto, que Dios ha comenzado a poner el deseo. Yo me acuerdo cuando comencé a desear la batería.
Era una pasión que me consumía, que quería estar con los tarros, los esbelti, los nidos, quería estar todo el día dándole a la olla, todo el día sacando canciones. Fue un deseo que Dios de alguna manera puso en mi corazón. Ahora usted también tiene una experiencia. Dios ha puesto deseos en su mente, en su ser, pero siempre son para dar gloria a nuestro Señor, para dar alabanza a nuestro Señor, nunca para exaltarnos y vanagloriarnos a nosotros mismos, porque solamente conseguiremos solamente perversión, solamente vergüenza al Evangelio. Ahora, qué diferente suenan este tipo de discursos comparado con frases de hombre de Dios. Por ejemplo, las escrituras de Dios son mi único fundamento y su consistencia en todos los asuntos de peso e importancia. El gran reformador de Escocia, John Knox, también él mismo decía que no termine ningún día sin haber recibido algún consuelo de la palabra de Dios. Ese es el hambre. Esa es la vehemencia humana, que no es humana, pero que el humano la siente, de poder encapsularse de tal manera en la Matrix, aún viviendo, pero encapsularse en la palabra de Dios. De tal manera que sea todo lo que Él quiera, que sea una obsesión, pero esa obsesión, esas ganas, esa ansia, ese deseo, debemos despertarlo a través de pedirle al Señor, de que Él aumente esa pasión. Hermano, tal vez usted no desea las Escrituras y usted tiene que ser totalmente sincero el día de hoy. Tal vez ni siquiera tiene ganas de llegar y abrir la Biblia. O tal vez ya lo hizo. O tal vez ni siquiera lo hace 2 años. Sea cual sea el caso, seamos humildes delante de Dios. Dígale al Señor en su mente que no puede despertar ese deseo y por más que intenta, no logra conseguirlo. El Señor es fiel y justo. El Señor nos ama tanto que Él lo puede hacer. Y ahora quisiera terminar con esta frase también de David Brainerd. Siempre debemos vernos a nosotros mismos como siervos de Dios, como puestos en el mundo de Dios para hacer su trabajo y en consecuencia trabajar fielmente para Él. No con la intención de volvernos ricos y grandiosos, sino para glorificar a Dios y hacer todo el bien que podamos. Esa es nuestra meta, hermano. Esa es nuestra meta. Ser instrumento de Dios, como Pablo decía. Imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Nosotros imitamos y admiramos a los hombres de Dios porque ellos eran imitadores de Cristo. Eran buenos imitadores de Cristo. Entonces, hermanos, estas son doctrinas que minuciosamente se integran en el discurso de las iglesias y que tienen por centro al hombre, que no respetan de soberanía de Dios, que no respetan al Señor como un ser que está sentado en su trono, que puede hacer lo que Él quiera, sino que se asumen papeles que Dios no le ha dado. ¿Cuántas veces hemos oído a personas declarar, a decretar, hasta destajo? Y muchos de ellos han profetizado cosas que nunca han pasado. ¿Cuánto escuché yo que Donald Trump iba a salir presidente? Ahora Biden está de lo mejor ahí liberando con todo en la Casa Blanca. ¿Cuánto escuché? De hecho, hace 2 días salió una persona que Cristo venía ese mismo día, hace 2 días. Imagínense lo apresurado, lo emocional, lo sensacionalista que podemos ser como seres humanos. Entonces, hermanos, váyase a la segura. Para salir de la Matrix, debemos primero estar conscientes, pedirle al Señor que Él nos muestre las verdades que están en su palabra. Necesitamos una visión bíblica de nuestro Señor y una visión bíblica de nosotros mismos. Nuevamente poner al Dios soberano en nuestros púlpitos y bajarnos a nosotros mismos. Nuevamente predicar acerca de la gracia soberana de un Dios tremendamente santo y dejar al hombre abajo. No se trata de cuán famoso sea una persona, sino que cuán bíblico es. Cuán famoso no dice nada si no se apega a las Escrituras, es absolutamente nada. Hermanos, vamos a orar. Yo sé que el Señor nos habla porque somos sus hijos.
Y Él, hermano, no quiere que nos acomodemos al mundo. Él no quiere que nos acomodemos a las creencias, a lo que el mundo desea, a lo que el mundo plantea como bueno, porque nosotros somos su naturaleza, porque Él ha puesto de Él en nosotros, porque tenemos a su Espíritu y Él nos ama. Así que, Padre, te glorificamos, te honramos por tu bendita palabra. Sabemos, Señor, que tú estás obrando en nuestro ser. Sabemos que muchas veces, Señor, nos cuesta mantenernos, Señor, renovando nuestra mente. Reconocemos nuestra debilidad. Tu palabra nos dice que tú te perfeccionas en ella. Señor, y que a través de esta palabra, Señor, nuestros hermanos, yo que primeramente recibí esta palabra, podamos, Señor, ser amoldados, no al mundo, sino que a tu consejo, Señor. Te pedimos que nos des fuerzas, nos des apetito, deseo por las Escrituras, que deseemos, Señor, más que cualquier aspecto que el mundo, Señor, nos quiera ofrecer como llamativo. Que sea tu palabra, Señor, la que nos deleite, la que nos haga, Señor, desearte más a ti, lo que nos haga, Señor, desear más la santidad, que aquello que me parece, Señor, tal vez llamativo a mis ojos humanos, pero sabemos que dentro, Señor, nos lleva a perdición, que nos lleva, Señor, a ser esclavos de esa matrix. Señor, y que lo que plantea el mundo como libres, en verdad es símbolo de esclavitud. Pero sabemos que es la verdad, que Jesús verdaderamente es la libertad, Señor. Te glorificamos, Padre, por tu bendito amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén.